Un gusto saludarlos, chicos. Vamos a iniciar con el repaso del tema de interacciones ecológicas. Esta es para hacer la GTA del mes de septiembre, para que no se confundan con la numeración. Después de las últimas páginas que hicimos de la GTA anterior, ustedes van a observar que hay una carátula en su cuaderno de trabajo que dice biología de 11º, y de allí la numeración inicia. Entonces, por eso es que en su GTA dice que es la página 7, ¿verdad? Pero es ya al final de su folleto, solo que se inician nuevos temas. Entonces, allí donde dice página 7, ustedes van a encontrar el tema de interacciones ecológicas, que es el que respecta a esta GTA. Hoy vamos a hacer un repaso para hacer la mitad de la GTA, porque son dos temas diferentes. Primero voy a aclararles que la GTA, aparte de su cuaderno de trabajo, que normalmente hemos realizado, tiene una pequeña parte que es sobre el mes de la patria, que igualmente fue modificado por una solicitud, ¿verdad?, a nivel pedagógico. Y este mes se incorpora una actividad que igualmente ustedes la van a hacer en su cuaderno de trabajo. Es algo pequeño, una pequeña pregunta, y ustedes la van a leer y yo les voy a indicar dónde la van a hacer. Entonces, para iniciar con este tema, en la página 7, que ustedes tienen marcada como 7, tenemos unos conceptos importantes sobre las interacciones ecológicas. Cuando nosotros hablamos de interacción, son aquellas relaciones que hay entre los individuos de un ecosistema. Los ecosistemas nos involucran a todos los seres vivos y se relacionan con la parte abiótica o la parte no viva también. Un individuo no puede estar aislado de su entorno, ¿verdad? No habría manera de subsistir. Vamos a repasar, estos son temas que ustedes vieron en 10º año, pero se encuentran dentro de los contenidos para este año también a manera de repaso. El primer concepto que está allí es el de ecosistema. Entonces recordemos que todo esto es un medio complejo, ¿verdad?, donde hay una interacción entre los seres vivos, o sea, la parte biótica, y los factores que no son vivos, que es la parte abiótica. Entonces, todas esas relaciones que se dan entre la parte biótica y abiótica, eso es el ecosistema. Cuando hablamos de ecología, es la ciencia que estudia estas relaciones, para decírselos de una manera sencilla. Una población se refiere a los organismos o a los miembros de una misma especie que están dentro de un ecosistema. Cuando nosotros hablamos de comunidad biológica, son diferentes poblaciones, o sea, diferentes tipos de organismos, pero que interactúan o coexisten o que viven en una misma región. La palabra hábitat sí es mucho más conocida para nosotros, por decirlo de una manera sencilla, es el lugar donde vive un organismo. Y cuando hablamos de nicho ecológico, nosotros estamos hablando del papel que juega un organismo o la función de un organismo dentro de esa comunidad o dentro de ese ecosistema. Acá hay unos conceptos que nos debe quedar que es importante que nos quede clara la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el hábitat y el nicho? Vamos a verlo así. Acá ustedes pueden ver un ejemplo. Ella es una ballena azul. Y él es un krill. Obviamente, pues el krill es un crustáceo y es mucho más pequeño, no están a la dimensión, ¿verdad? O sea, el krill casi no se vería, entonces por eso puse las imágenes separadas. Ok, entonces la ballena azul y el krill viven en la misma zona.
Entonces, el hábitat de ellos es el mismo. Si usted pregunta cuál es el hábitat de la ballena azul, es el mismo que el del krill. Es el lugar a donde viven. Okay. Debido a que ellos viven en el mismo lugar, ¿verdad? Que son océanos fríos generalmente, pues uno es el alimento del otro. La ballena azul se alimenta del krill. Entonces, ¿qué pasa? El nicho ecológico de ellos es diferente porque uno es el depredador y el otro es la presa, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la ballena azul no tiene depredador natural o dentro de su ecosistema, ¿verdad? En cambio, el krill, pues sí, su depredador es la ballena azul, tiene otra función en el ecosistema. Ellos se alimentan de cosas diferentes, ¿verdad? La ballena pues se alimenta del krill y el krill se alimenta de fitoplancton, ¿verdad? Que son como algas microscópicas. Por tanto, el nicho ecológico o función en el ecosistema de cada uno de ellos es diferente, para que no confundan una cosa con la otra. Nicho es la función. El nicho de uno y del otro es distinto. Eso para que quedara claro eso. Okay. En la página 8, inicia el tema sobre las interacciones, que es lo mismo que interrelaciones en las comunidades biológicas. Primero, que quede claro que existen dos tipos de interacciones o interrelaciones: las intraespecíficas y las interespecíficas. Para que les quede claro, las intraespecíficas es dentro de la misma especie. Por ejemplo, ¿qué relación tiene un mono congo con otro mono congo? Relaciones de lo que fuera que hubiese. Entonces sería dentro de la misma especie. Y las interespecíficas es entre organismos de diferentes especies. O sea, ¿qué relaciones hay entre organismos de distinta especie? Por ejemplo, ¿qué relación hay entre un piojo y un ser humano? Es una relación de parasitismo, por ponerles un ejemplo. Entonces, esa es la diferencia entre intraespecífico. Recuerden que intra es como dentro. Inter es entre especies diferentes. Interespecífico, entre especies distintas. Luego, vamos a analizar los tipos de relaciones. Esto sí lo vamos a ver despacio. Ustedes saben que a mí me gusta hacer a manera de esquemas para que ustedes vean las clasificaciones y podamos memorizar de una forma más sencilla. Porque para leer el folleto, ustedes ahí tienen el folleto con toda la materia. Lo que necesito acá es que organicemos esos conceptos. Este esquema que vamos a hacer aquí les va a servir para completar el esquema que ustedes tienen. Ya les voy a decir en la página 26. Les sirve para llenar ese esquema. Vamos a anotarlo aquí para que no se les olvide. Esto es para el esquema de la 26. Bueno, entonces vamos a analizarlo así. Dijimos que habían dos tipos de relaciones o interrelaciones entre individuos. Estaban las intraespecíficas y las interespecíficas. Por asunto de espacio vamos a hacerlas separadas. Vamos a hacer aquí las intraespecíficas primero. Entonces, las intraespecíficas vamos a dividirlas en dos grupos. La primera es la competencia y la otra es la de organización social. Entonces, vamos a ver de qué trata cada uno. Ok, primero aclararles que las relaciones entre organismos pueden ser relaciones que den beneficio a los dos
que uno sea perjudicado y el otro se beneficie, que ninguno le cause ningún perjuicio al otro, ¿verdad? Entonces, esas relaciones pueden ser beneficiosas o perjudiciales o sin ningún efecto, dependiendo de cómo lo veamos. Entonces, vamos a revisar acá en lo que es intraespecífico, o sea, dentro de la misma especie, ¿verdad? Para tener claro que aquí estamos analizando relaciones que se dan entre la misma especie. La primera es la competencia. Dentro de la misma especie, ¿por qué podrían competir dos organismos? ¿Verdad? Primero, esto se da cuando hay escasez o no hay suficiente recurso. ¿Qué puede ser ese recurso? Puede ser de alimentos, ¿verdad? O puede ser de luz. En el caso de las plantas, en un bosque que sea muy denso hay competencia por luz. Puede ser por reproducción, ¿verdad? O por la dominancia social, porque hay algunos organismos pues, que viven en manada y tiene que haber uno que domine, ¿verdad? Y ese alfa debe estar en competencia constante por mantener su puesto. Por ejemplo, los gorilas luchan para tener el puesto de alfa. Y entonces, cuando nosotros hablamos de competencia, ¿verdad? Es aquella relación que se da cuando hay escasez de algún, ya sea de alimento, cuando hay escasez de luz o cuando se compite por hembras, ¿verdad? Y un ejemplo que tenemos acá sería este, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, esto puede ser competencia ya sea por hembras o puede ser competencia por dominio, ¿verdad? En cuanto a la interrelación por organización social, esta es una relación que hay entre organismos, pero donde no se provoca daños, sino que ellos mantienen una relación que les permite sobrevivir. Entonces, ¿qué es la relación de organización social? También se le llama de cooperación y es donde hay una asociación de individuos, ¿verdad?, que viven en grupos y que permiten obtener beneficios. El ejemplo más común, ¿verdad?, que tenemos es el de las abejas, ¿sí?, donde cooperan para sobrevivir, al punto que ustedes saben que una abeja no puede sobrevivir sola. Esta información ustedes la encuentran en la página 10. Ahí donde les anoté que es el esquema de la 26 es porque esta información nos sirve para completar ese esquema. Okay, vamos con los otros tipos de interrelaciones, que son las interespecíficas. Entonces, las interespecíficas, recuerden que es entre organismos de distinta especie. ¿Qué relaciones se pueden dar? Acá repasando un poco. Recuerden que están las antagónicas y las simbióticas. ¿Esto qué significa? Hay dos tipos, ¿verdad? Algo antagónico es algo como que se contradice o que va uno en contra del otro. Entonces, como ustedes pueden ver, son relaciones perjudiciales para alguien, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que se beneficia, porque una relación no ocurre así por así. Alguien se tiene que estar beneficiando, pero alguien va a resultar perjudicado. Y están las simbióticas, donde ninguno va a resultar perjudicado. Vamos a analizar ejemplos de cada una de ellas. Entonces, primero recordemos, interespecífico es dentro de diferentes especies, y estas son relaciones entre organismos. La primera que tenemos ahí es el parasitismo. Entonces, en una relación de parasitismo es aquella donde hay un organismo que obtiene ventaja de alimentarse del otro.
Ese es el concepto. En el ejemplo ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran, por ejemplo el piojo con el ser humano, el parásito intestinal en el ser humano. Ahí pues ustedes están viendo una imagen donde la mayoría son parásitos ¿verdad? Del tipo Lumbricus, como Ascaris, lumbricoides, que pueden alojarse en diferentes partes, ¿verdad? Algunos en los pies, puede ser intestinales, como pueden observar ahí, algunos incluso en cavidades oculares. Nosotros acá no tenemos ese tipo de parásitos que hay en algunos países donde todavía los niveles higiénicos son pues bastante bajos. Entonces hay pues unos parásitos terribles. Antes en Latinoamérica morían los niños por ataques de parásitos, ¿verdad? Entonces cualquier ejemplo en el cual un organismo se alimente de otro pero que no lo mate de inmediato, ¿verdad? Un parásito no le va a provocar la muerte a su huésped de inmediato. ¿Por qué? Porque el parásito necesita que el huésped esté vivo el mayor tiempo posible para poder hacer uso de él. Entonces, como pueden ver, en el caso del parasitismo, pues el parásito, si nosotros lo vemos desde el punto de vista del parásito, el parásito se beneficia, que eso se representa con más, ¿verdad? Pero el huésped, que sería el ser humano o el perro o el gato que esté lleno de parásitos, ese se va a ver perjudicado. Entonces ese es en el caso del parasitismo. Okay, vamos a ver el amensalismo. Cuando nosotros hablamos de amensalismo, vamos a verlo acá, vamos a marcarlo. En general, cuando nosotros hablamos de amensalismo, pues va a haber un organismo que se ve perjudicado en relación al otro, pero el otro no va a recibir ninguna alteración, o sea, la relación sería neutra. Generalmente, el amensalismo se da por sustancias tóxicas. El ejemplo común que ustedes van a encontrar en esto es el de algunas plantas que liberan sustancias tóxicas para impedir que otras plantas crezcan abajo. Un caso o un ejemplo son los eucaliptos. Otro caso que tal vez ustedes conozcan, porque acá hicieron sembradíos, fue de árboles de teca. La teca, si ustedes observan en el suelo, no hay ninguna planta que crezca. Entonces ellos liberan ya sea sales o sustancias tóxicas que evitan el crecimiento de otras plantas y así pues evitan la competencia, ¿verdad? El siguiente tipo es la depredación. Entonces, ¿cuál es el concepto de depredación? Entonces, la depredación es el proceso por medio del cual un organismo mata a otro con el propósito de alimentarse. El ejemplo claro acá de la depredación, pues el común es el de los leones con su presa, ¿verdad? Aquí pues obviamente que el depredador se ve beneficiado y la presa se ve perjudicada. En el caso del amensalismo, pues hay uno que se ve perjudicado y el otro no se ve ni perjudicado ni beneficiado. En el caso de la explotación, cuando nosotros hablamos de explotación a nivel biológico, estamos hablando de relaciones que no son así como muy comunes, no hay muchísimas, ¿verdad? Pero podemos darles el ejemplo de interacciones donde hay algunos organismos que se benefician a costa de otras que son perjudicadas. Entonces acá pues va a haber alguien que se beneficia y otro va a ser perjudicado. Entonces un ejemplo que hay es del pájaro cuco. Hay personas que dicen que es el ave cucú, no, es el pájaro cuco, que pueden ver que es ese pichón enorme que está ahí. ¿Por qué está ese pichón enorme con otra ave que es evidentemente de otra especie? El pájaro cuco, ellos no anidan. Ellos llegan a donde está el nido de otra ave y dejan el huevo ahí y botan el huevo del ave original. Y entonces la otra ave, va a hacer cuidado de ese huevo, desconociendo obviamente que no le pertenece, y ya cuando nace el polluelo pues lo va a alimentar.
Entonces por eso ustedes pueden ver que ellos parasitan, o sea, el ave cuco parasita, por decirlo de alguna manera, a otras aves. Eso se llama explotación a nivel biológico. Entonces, como pueden ver, esas son relaciones antagónicas, o sea que alguno va a resultar perjudicado. Pero están también las relaciones simbióticas. En las relaciones simbióticas van a haber interacciones entre organismos, obviamente de especies diferentes, porque acá estamos haciendo el diagrama de especies diferentes, y que van a ser relaciones donde no hay perjuicio de algún organismo, ¿verdad? Y pues son relaciones que se mantienen por mucho tiempo, puesto que ninguno es perjudicado. El primer ejemplo que tenemos ahí es el neutralismo. ¿Cuál es el concepto de neutralismo? La palabra nos dice, ¿verdad? Cuando vemos que algo es neutro, es una forma de convivencia en la que se comparte territorio y no hay afectación de nadie. Ok, por ejemplo, aquí ninguno de los dos es afectado. Tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Las cebras y las jirafas viven en el mismo lugar, ninguno se come al otro. Visto desde un punto de vista básico de la relación entre ellos dos, porque si nos ponemos a hilar muy profundo decimos, bueno, pero si se comen el pasto que el otro necesita, y etcétera, ¿verdad? Pero visto desde una relación muy, muy, muy básica, en el neutralismo, viéndolo como este ejemplo de las jirafas con las cebras, ninguno va a perjudicar al otro, simplemente conviven en el mismo lugar. Bueno, acá para que no se me pierdan por dónde vamos, ya vamos por la página 14. Seguimos con el comensalismo. ¿Qué es el comensalismo? Es una relación en la que una de las especies obtiene beneficio y la otra no se ve afectada. ¿Cómo representamos eso? Una se ve beneficiada y la otra no se le afecta. El ejemplo típico, ¿verdad?, es el tiburón con el pez rémora. ¿Por qué? Porque el tiburón cuando come, ¿verdad?, se le caen sus restos de comida y el pez rémora se alimenta de esos restos. Además de que ellos se adhieren al tiburón y entonces viajan ahí pegados y no hay como una forma de transporte que le ofrece el tiburón eso no le afecta para nada tener los rémoras ahí alrededor esperando sus sobras de comida, ni tampoco o sea, no se ve afectado desde ningún punto de vista. También si hubiese algún depredador para el rémora, pues entonces por la presencia del tiburón se van a ver ahuyentados, de manera que los rémoras se benefician muchísimo del tiburón y no le causan ningún perjuicio a él. Ok, vamos con el mutualismo. El mutualismo es una interacción o interrelación, como lo quieran llamar, donde ambas especies tienen provecho. O sea, aquí, ¿cómo se representa eso? Provecho y provecho. Uno de los ejemplos típicos, bueno, casi siempre se menciona líquen, que es un alga con un hongo, pero hay otro ejemplo también, ¿verdad?, que es el del pez payaso, que vive entre, estas de acá se llaman anémonas. Las anémonas son venenosas, pero el pez payaso se mantiene allí entre las anémonas, ¿verdad?, no sufre ningún daño, pero él se mantiene ahí y eso hace que, bueno, ahuyenta a los depredadores, ¿verdad?, al ser venenosa la anémona. El pez payaso no sufre ningún perjuicio por esto. ¿Y qué le ofrece el pez payaso a la anémona? Pues el pez payaso limpia los desechos de las anémonas. Entonces, ambos se ven beneficiados por la presencia del otro. Eso es una relación de mutualismo. La palabra lo dice, ¿verdad? Mutuo, un beneficio mutuo. Entonces, como ustedes pueden ver, acá estábamos analizando las interrelaciones o relaciones interespecíficas, o sea, entre especies diferentes. Se dividen en antagónicas, donde alguno se ve perjudicado, y simbióticas, donde nadie se perjudica.
¿Ok? Siguiendo, en la página 15, hablando de relaciones entre organismos, ¿verdad? Continuando con este tema, nos encontramos algunas enfermedades. O sea, ¿por qué aquí hablamos de enfermedades? Para que algo no se enferme, ¿verdad? Tiene ya que estar formando una estrecha relación con nosotros, por ejemplo. O sea, ya sea un virus, o sea, una bacteria o lo que fuese que nos enferme, ¿verdad? Cualquier patógeno pues ya tiene una relación o una interrelación con nosotros. Ese tipo de relación pues obviamente se perjudica a alguien porque estamos hablando de enfermedades. Es importante que hablemos acerca de las enfermedades de transmisión por mosquitos. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente de estas enfermedades? Porque son enfermedades que han generado cierta afectación a nivel de nuestros países, y entonces es importante pues que nosotros sepamos distinguir un poquito cuáles son, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de enfermedades que se transmiten por mosquitos, acá ustedes van a escuchar ciertas palabras que es importante que nosotros comprendamos su significado. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes escuchan el término vector, en cualquier caso, cuando ustedes escuchan que les hablan de vector, es algo que se mueve, ¿verdad? No importa si esto lo vemos en física o lo vemos en biología, ¿verdad? Algo que está en movimiento. Los vectores son, por ejemplo, aquellos insectos que van a actuar como un contenedor o un transporte del parásito o del virus que nos va a afectar o que va a afectar a otro organismo, ¿verdad? Eso es un vector. Okay. La relación que hay entre el mosquito y el parásito o virus. Okay. ¿Cuál es esa relación? Cuando a nosotros nos pica un mosquito y nos enfermamos, no es el mosquito el que enferma, sino que ellos transportan o son vectores, ya sea de un virus o de un parásito, y ese otro es el que nos va a provocar la enfermedad, ¿verdad? Por último, cuando ustedes escuchan del hospedero, el hospedero o el huésped, si a nosotros nos pica un mosquito de Aedes aegypti, muy probablemente nos vamos a enfermar de dengue. Entonces, el anfitrión o el hospedero o huésped vamos a ser nosotros o el animal doméstico que reciba la infección, ¿verdad? Para que ya luego se cumpla el ciclo nuevamente. Entonces, empecemos con estas tres enfermedades que son transportadas por mosquitos, ¿verdad? Y que realmente, o sea, lo que nos afecta es un virus. Entonces, empecemos por el dengue, ¿verdad? No sé si recuerdan que hace muchos años se hablaba de que había una propagación de dengue, y es una enfermedad pues obviamente infecciosa, la provoca un virus, ¿verdad? Entonces la transmite la Aedes aegypti. Se dice, ¿verdad? Se habla que son las hembras las transmisoras, es porque las hembras son las que viven un poco más, o sea, el macho generalmente no llega a alimentarse, entonces como no se alimenta, pues no nos llega a picar, por eso es que es la hembra la que transmite. Los síntomas del dengue son similares a una gripe muy fuerte, ¿verdad? Puede darnos fiebre, dolor de cabeza, dolor en todo el cuerpo, una especie de ronchas o salpullido, ¿verdad? No es una enfermedad que sobrevenga a la gravedad, ¿verdad? Cuando se da solamente una vez. Sí han habido mortalidades, pero en otros lugares, ¿verdad? Como Asia, en África. Acá no hay tanto registro de muerte por dengue. Cuando nosotros hablamos de Zika, también es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? También la causa un virus y también la transmite la Aedes aegypti. La diferencia, una pequeña diferencia, es que no solo se transmite por la picadura del insecto, porque también se puede transmitir por sangre o por contacto sexual.
Igualmente se manifiesta con una leve fiebre, ¿verdad? Dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, puede dar conjuntivitis también, ¿verdad? En algunos casos se inflaman las articulaciones, puede dar diarrea, vómitos, disminución del apetito. Sí pueden haber algunas complicaciones, ¿verdad? En algunos casos afecta las meninges. Se han visto casos de malformaciones en el recién nacido cuando la madre se ha visto afectada. Las malformaciones generalmente con microcefalias, ¿verdad? Entonces esta sí es un poquito más grave. La otra es la chikungunya, que también es una enfermedad provocada por un virus. Se transmite por la picadura de un mosquito, ¿verdad? Igualmente la Aedes aegypti. Entonces, como pueden ver, el mismo vector puede transmitir cualquiera de estas tres enfermedades. Bueno, en general el chikungunya, pues por el Aedes aegypti, que es el que más hay aquí también, pero hay otra especie de Aedes que también la transmite. Los síntomas son similares: fiebre alta, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, cansancio, náuseas y erupciones en la piel como salpullidos. Entonces, el virus que transmite o que provoca estas enfermedades y que transmite el Aedes aegypti, todos son del tipo arbovirus, son, por decirlo así, familiares, ¿verdad? Arbovirus significa virus transmitido por artrópodos. Hay muchos tipos de arbovirus, pero estos son los que nos han afectado a nosotros en los últimos años. Ustedes han visto que en algunos países por tiempo se dan oleadas, ¿verdad? Sobre todo pues cuando empiezan las lluvias. En este caso pues no existe una vacuna o algo que pueda prepararnos para la enfermedad o darnos alguna inmunidad. La única forma de combatirlo es eliminando al vector. Bueno, luego tenemos la malaria. ¿Por qué la malaria la pusimos aparte de esos tres? La malaria igualmente es un mosquito, ¿verdad? Pero el mosquito, lo que transmite no es un virus, sino que es un parásito. Entonces el mosquito lleva el parásito y cuando nos pica nos inocula el parásito. Entonces el parásito se llama Plasmodium. Los síntomas de la malaria también, o sea, se parecen un poco: fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones, decaimiento, trastornos del tracto digestivo, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea. Como pueden ver, es muy similar, sin embargo es otra la infección. Entonces los primeros tres que están ahí nos enferma un virus, y la malaria nos enferma un parásito. Y otra cosa es que el mosquito es otro, ¿verdad? Para la malaria no es el Aedes, la malaria es el mosquito Anopheles el que nos afecta. Entonces, ¿cuál es la intención de que nosotros analicemos estas enfermedades? Que hagamos conciencia acerca de la necesidad que hay para la eliminación de este tipo de enfermedades que están afectando en algunas poblaciones de manera más grave, ¿verdad?, que en otras. Nosotros debemos pues ser conscientes de cuál es nuestro papel, ya que no existe una vacuna o no existe algo que sea efectivo para prevenir. Lo único que podemos hacer es eliminar el vector o evitar que el vector se reproduzca. Para eso es importante que nosotros observemos cómo es el ciclo de vida de la Aedes aegypti, que es como el que más molesta acá, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver ahí, eso es un Aedes aegypti adulto. Aquí está el bichillo. Si nosotros dejamos ahí en la casa de esas plantas que se les empoza el agua, o nosotros dejamos recipientes en el patio que se llenan de agua, llantas, o así sea una bolsa plástica, en el pocito que recoge una bolsa plástica, ahí ya puede llegar el Aedes. Y entonces ellos llegan y depositan los huevos, ¿verdad? Entonces,
Los huevos los depositan en una gran cantidad, ¿verdad? Pueden ser hasta 200 huevos por cada adulto. Y esos son depositados en la superficie del agua, generalmente agua que no esté turbia. Entonces ustedes pueden ver que aquí llueve y se hizo un pocillo de agua clara, ya eso es suficiente para que la Aedes llegue a dejar sus huevecillos, ¿verdad? Los huevecillos son más o menos así, pero nosotros no los vamos a poder ver ahí a simple vista. Una vez que ya se ha incubado, estas son las larvas, esas que pueden ver ahí. Entonces, la larva sigue viviendo en el agua, pero ellos suben a respirar, o sea, ellos no tienen una forma de utilizar el oxígeno del agua, ellos tienen que ir a la superficie a respirar. Ellos se cuelgan de cabeza en la superficie del agua y ahí van a vivir desde 4 hasta 14 días como larva. Ok, luego tenemos aquí, bueno, lo que se llama crisálida o también se le conoce como pupa. En esa parte es donde se están transformando, ¿verdad? No se alimentan, pero sí responden así como a los cambios de luz. Entonces en esa etapa de pupa se empiezan a formar las partes como sólidas de su cuerpo, ¿verdad? Ya se empiezan a formar y ya cuando llegan adultos, ya cuando maduran, pues ellos primero descansan un tiempito en la superficie del agua para que se sequen y todo eso, y ya a partir de ahí ya ellos ya pueden ir y empezar a alimentarse, sobre todo las hembras, ¿verdad? Porque las que se alimentan son las hembras, porque ellas son las que viven más. Entonces ellas se alimentan y ya luego van y seguimos el ciclo. Entonces la única manera de evitar esto es que ellos no tengan a dónde seguir su ciclo reproductivo, que es evitando, ¿verdad?, las acumulaciones de agua. Ustedes tienen ahí la pregunta en la página 18. La pregunta y su respuesta, ¿verdad? Si el cambio climático, ¿verdad?, que muchos nosotros lo escuchamos como calentamiento global, va a tener alguna afectación en que hayan más mosquitos. Bueno, definitivamente nosotros sabemos que el planeta se está calentando por todas las situaciones que nosotros hemos provocado, ¿verdad?, como la deforestación, la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, y dentro de lo más importante, sabemos que nuestro planeta ha aumentado la temperatura. Entonces, en general, ya científicamente hay un acuerdo. Ya se sabe que este calentamiento global va a tener efectos sobre las enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? Sobre todo las que son transmitidas por insectos. ¿Por qué? Porque las condiciones más cálidas que se están dando y más húmedas facilitan que se multipliquen los vectores. Entonces los mosquitos pues están más contentos y se reproducen más en climas más calientes y más húmedos. Entonces definitivamente la propagación de estas enfermedades va a depender y va a ir de la mano con el calentamiento global, y aparte de eso pues que nosotros seguimos dando lugar con el tirar la basura donde sea. Ustedes pueden ver que uno camina acá por las calles de Liberia y hay hasta lavadoras tiradas ahí a los lados de los caminos, o sea, a la gente no le importa, porque hasta el plástico más pequeño puede dar un hábitat suficiente para la propagación de mosquitos, ¿verdad? Pero incluso, aunque nosotros nos veamos afectados por eso, a las personas pues no les interesa mucho. Entonces allí es, en respuesta a la pregunta, sí, efectivamente va a haber una propagación de enfermedades provocadas por vectores debido al calentamiento global. Pues sí, efectivamente así será. Bueno, en la página, bueno, primero antes de acá que les marqué sobre la página 20, en la página 19 nos pide hacer una resolución acá de unas preguntas y nos dice que según el video observado, ese video es el que se les compartió en el grupo, ¿verdad?, que es el video del águila arpía y del oso perezoso.
Y con ese video ustedes van a contestar las preguntas de la página 19. Luego, en la página 20 hay 2 preguntas más, ¿verdad? Todavía sobre el mismo video, pero abajo hay un ejercicio que dice segunda parte, relaciones entre individuos. Y está numerado del 1 al 7. Nos dice descripción del caso y luego dice individuo 1 e individuo 2. Entonces ese cuadro está así. Y luego está aquí el individuo 1 y el individuo 2. Y aquí está la descripción. Entonces yo les voy a dar los casos en imágenes, pero les voy a explicar lo primero. Por ejemplo, les voy a explicar una y ustedes harán los demás. Les voy a dar la imagen del parasitismo. Entonces, allí ustedes si gustan escriben algo más, pero no es necesario, solo con que determinen que es una imagen de parasitismo. Entonces, el individuo 1, digamos que es un piojo. Y el individuo 2, digamos que es el niño, por ponerles un ejemplo. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar los símbolos más para quien se vea beneficiado, menos para quien se vea perjudicado y un 0 para quien ni le quita ni le ponga, ni se beneficia ni se perjudica. En el parasitismo el piojo se ve beneficiado, ¿verdad? Porque se está alimentando y el niño se ve perjudicado. Y eso es lo que vamos a hacer con cada una de las láminas. Yo les voy a decir cuáles vamos a utilizar del 1 al 7. Aquí las vamos a analizar. Vamos a borrar un poco la pizarra. Dejen la número 1 como parasitismo del niño con el piojo. Eso no importa. Entonces ese cuadro lo vamos a completar con la siguiente numeración. Esta va a ser la número 2, el amensalismo. Entonces ahí como individuo 1, ustedes pueden poner las plantas o los árboles de eucalipto. Y el otro individuo, el individuo 2, serían las plantas que se encuentran en el suelo. El número 3 va a ser la depredación. El 4 va a ser explotación. Cinco, neutralismo. 6, comensalismo. Y 7, mutualismo. Y con eso ustedes van a colocar ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en el comensalismo, el que ustedes quieran colocar, por ejemplo, el individuo 1, el tiburón. Entonces, el tiburón no se ve ni perjudicado ni beneficiado, ¿verdad? 0. Y el individuo 2, digamos que es el pez rémora. El rémora se ve beneficiado. Eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, en este ejercicio, ¿verdad? Allí estaríamos en la página 20. Hay otra actividad más que tienen que hacer y les voy a explicar de qué se trata. En la actividad, en la página 21, les indican otra actividad. Ahí se ve largo, pero no es tanto. Ok, ahí les da unos temas para investigar.
El A dice que los colibríes, el B sobre la depredación, y en la siguiente página, en la 22, continúa control de la población, coevolución, parasitismo, competencia, extinción, amensalismo y adaptaciones. La instrucción ahí dice que ustedes van a tener que exponer, pero no van a exponer. Lo que van a hacer es escoger uno solo de esos temas. Uno solo. Por ejemplo, supongamos que Juanito eligió extinción. ¿Y qué dice extinción? ¿Cómo ejemplificar qué especies han desaparecido de una u otra región como consecuencia directa de la extinción de otras? Ahí les hace la pregunta, entonces ustedes van a investigar en alguna fuente confiable que cómo se puede poner un ejemplo. Entonces, si ese no les gusta, buscan otro tema y buscan e investigan para responder esa pregunta. En un párrafo es más que suficiente. En la página 23 está el espacio donde dice notas para la exposición. Ahí ustedes van a escribir cuál fue el tema que eligieron y me lo van a responder con 1 o 2 párrafos. No es la gran cosa, o sea, algo muy concreto, por favor. En esa misma página me van a responder la pregunta sobre el colibrí que está en la GTA. No tienen que imprimir la GTA, nada más respondan esa pregunta que está ahí sobre la conservación del hábitat del colibrí, que eso responde al mes patrio, ¿verdad? Porque ustedes saben que ese es el símbolo que tenemos nosotros para este año, y por tanto entonces vamos tenemos que hablar un poquito sobre eso. Ahí hay un pequeño texto en la GTA, lo leen solamente, no tienen ni que imprimirlo ni que copiarlo, y responden la pregunta que está ahí, allí mismo en la página 23. Bueno, hasta acá, luego en la actividad 3, ya en la página 24, ya hay preguntas sobre la transmisión de mosquitos. Son bastante simples. Por ejemplo, ¿qué haría usted para... cuál es el papel de cambio climático, cuáles son las acciones más comunes que hay en la comunidad para evitar los criaderos? Son cosas bastante básicas que deben responder a criterio personal, no es nada complicado. Y terminamos en la página 26. Entonces, allí hasta la página 26 vamos a llegar. Esa es la mitad de la GTA, pero no van a ser más que eso, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier consulta estamos para servirles.